Lo que estás viendo no es una persecución común. Esta es una operación del BSC, dirigida contra Daniel Román Guerrero, un carpintero de 49 años de Villa Pereira, quien más tarde sería llamado un psicópata despiadado. En un solo día, arrebató 3 vidas. Sin embargo, antes de eso, Daniel era considerado un hombre amable y correcto, querido y respetado por su comunidad. Entonces, ¿qué lo llevó a cometer actos tan extremos? Daniel Román Guerrero, de 49 años, más conocido como el ebanista, era un hombre ampliamente reconocido por su destreza en la carpintería. Su apodo no era casualidad, ya que un ebanista es alguien especializado en trabajar con ébano y otras maderas finas. Gracias a este oficio, Daniel se hizo famoso en Villa Pereira, La Romana, donde tenía su taller. Allí, se dedicaba a fabricar y restaurar muebles de madera para los vecinos del barrio, ganándose el aprecio de muchos por su seriedad y carácter reservado. Era un hombre de familia, padre de 3 hijos, y además de su trabajo en la carpintería, dedicaba su tiempo libre a la apicultura. Poseía un criadero de abejas en las afueras de la ciudad, lo que le permitía obtener ingresos adicionales gracias a la venta de miel. Con esfuerzo y dedicación, lograba cubrir las necesidades de su familia, algo que le llenaba de orgullo, pues para él, pocas cosas eran más importantes que proveer para los suyos. Sin embargo, a pesar de su oficio y su vida tranquila, algunos veían en él una presencia que imponía respeto. No era solo su porte, sino su pasión por las artes marciales, disciplina en la que alcanzó el grado de cinturón negro en karate. Además, disfrutaba de la caza, actividad que practicaba en su finca, adentrándose en los matorrales con su escopeta y demostrando sus habilidades como cazador. Pero este carácter fuerte y determinado no surgió de la nada. Un episodio traumático en su pasado lo marcó profundamente, llevándolo a convertirse en un hombre capaz de defenderse y proteger a sus seres queridos. Su vida estaba guiada por la convicción de estar preparado para cualquier adversidad, siempre bajo la voluntad de Dios. Cuando Daniel era niño, presenció una escena capaz de quebrar toda una vida. Su padre atacó a su abuela y luego puso fin a todo, justo delante de sus ojos. Aquella tragedia no solo dejó una cicatriz en su memoria, también se convirtió en un juramento silencioso. Daniel jamás volvería a ser alguien que se queda al margen, impotente, viendo cómo el mal avanza. Desde entonces, Daniel creció con una convicción dura como el ébano. Debía ser lo bastante fuerte para protegerse y proteger a quienes amaba. Vivía en silencio, forjaba disciplina, aprendía a controlar sus emociones y, lo más importante, se entrenó para ser un hombre de pocas palabras. Años después, ya adulto, los vecinos seguían hablando de Daniel como de alguien reservado, trabajador y discreto. No buscaba conflictos ni provocaba problemas. Solo repetía las rutinas constantes de una vida decente: trabajar, cuidar de su familia y guardar silencio. Sin embargo, todo esto cambió en 2020. Desde los tiempos de la pandemia y durante los siguientes 2 años, Daniel soportó en silencio un creciente resentimiento, una furia contenida que ni siquiera su propia familia lograba comprender. El motivo de su frustración tenía nombre y rostro: la inseguridad que cada vez golpeaba con más fuerza su barrio. Su taller, su fuente de sustento y orgullo, había sido blanco de repetidos robos, perpetrados por jóvenes a quienes conocía de toda la vida. Entre ellos estaban Fernando Joeni de Mota, Eliezer Mota García y un chico al que llamaban el Dani. Pero sobre todos ellos destacaba Neuri Caraballo, alias Motoconcho, el más problemático del grupo y a quien Daniel veía como el principal responsable de su desgracia. Lo que en un principio eran simples hurtos, se convirtió en una persecución constante. No se conformaban con robar herramientas y materiales esenciales para su trabajo, sino que también vandalizaban su taller sin razón alguna,
destruyendo lo que encontraban a su paso solo por diversión. Cada pérdida no solo afectaba su economía, sino que dañaba su reputación como ebanista, ya que, al no poder cumplir con los plazos de entrega, su compromiso con los clientes quedaba en entredicho. Para Daniel, su trabajo no era solo una fuente de ingresos, era su identidad, el pilar sobre el que construyó su vida. Durante décadas, nadie había interferido en su labor, y ahora de repente se veía acorralado por el hostigamiento incesante. Gritó, reclamó, exigió justicia, pero nada cambiaba. Al contrario, la situación empeoraba día tras día, alimentando su impotencia y su rabia contenida. Los robos no eran la única forma en que estos jóvenes atormentaban a Daniel. Además de despojarlo de sus herramientas y materiales, solían estacionar sus motocicletas justo frente a su casa, encendiendo cigarros de marihuana y poniendo la música a todo volumen. No era casualidad ni simple ocio. Lo hacían con un claro propósito: hostigarlo, provocarlo, recordarle constantemente que estaban ahí para perturbar su paz. La situación escaló a un punto crítico cuando, por segunda vez, los mismos individuos decidieron atacar su otra fuente de ingresos, su granja de abejas en las afueras de la ciudad. Fue la gota que colmó el vaso, aunque Daniel no explotó con gritos ni palabras hirientes. Su furia crecía en silencio, y aquellos con experiencia en la vida saben que los más callados suelen ser los más peligrosos cuando llegan al límite. No es que se hubiera quedado de brazos cruzados. En varias ocasiones intentó razonar con los jóvenes, apelando a la relación de años que tenía con ellos, pues los había visto crecer. Creía que, de alguna manera, era posible llegar a un entendimiento. Pero cada intento de diálogo fue en vano. Al darse cuenta de que sus palabras no surtían efecto, recurrió a las autoridades, presentando denuncias y proporcionando los nombres de los responsables. Sin embargo, sus llamados de auxilio fueron ignorados. La policía jamás tomó en serio sus denuncias, e incluso, en más de una ocasión, algunos agentes se burlaron de él. Esta indiferencia no hizo más que alimentar un profundo resentimiento en su interior, no solo contra los jóvenes que lo acosaban, sino también contra un sistema que lo había dejado completamente desprotegido. Cada robo, cada burla, cada humillación lo empujaba más cerca del abismo. Su desesperación por ser escuchado lo llevó a lanzar una advertencia clara. Si las autoridades no intervenían, él mismo se encargaría de hacer justicia. Pero una vez más, sus palabras fueron minimizadas. No solo lo expresó ante la policía, sino también en grupos de WhatsApp y entre sus propios vecinos. Reiteró que, si nadie hacía nada, él tomaría cartas en el asunto y que, una vez que comenzara, nada lo detendría. Y lo decía en serio. El jueves 15 de septiembre de 2022 comenzó como cualquier otro día. Para Daniel, eso significaba estar concentrado en su trabajo, y alrededor de las 5 de la tarde se encontraba pintando unos muebles que había ensamblado. Sin embargo, la tranquilidad del momento se desmoronó cuando el grupo de jóvenes que llevaba tiempo hostigándolo apareció nuevamente frente a su taller. Como de costumbre, encendieron sus cigarrillos de marihuana y se instalaron allí, desafiantes, rompiendo deliberadamente la paz del lugar. Cansado de los abusos constantes y de la falta de respeto, Daniel se acercó a ellos con el rostro endurecido por la fatiga y la frustración. Esta vez no buscó negociar ni pedirles que se marcharan. En cambio, les lanzó una advertencia definitiva: que se prepararan y que encontraran con qué defenderse, porque a partir de ese momento, las cosas serían diferentes. Los jóvenes, lejos de tomarlo en serio, respondieron con risas y burlas. Uno de ellos, con un tono provocador, incluso le desafió directamente: si tienes una escopeta, tráela, a ver si te atreves. De lo contrario, te la haré tragar yo mismo. Para ellos, Daniel no era una amenaza real. Estaban convencidos de que aquel hombre tranquilo y reservado jamás se atrevería a tomar represalias. Lo que no sabían era que la paciencia del ebanista se había agotado por completo. Sin mostrar emoción alguna, Daniel dio media vuelta y regresó a su taller. Pero esta vez no lo hizo para llamar a la policía.
Como tantas otras veces había intentado en vano. En su lugar, recogió su escopeta Maverick calibre 12 y una pistola que solía usar para cazar. Con el arma en mano y una determinación que nunca antes había mostrado, salió a paso firme en busca de quienes habían convertido su vida en un infierno. Lo que estaba a punto de ocurrir marcaría uno de los episodios más violentos en la historia de Villa Pereira. El primer objetivo de su venganza fue Neuri Caraballo, alias Motoconcho, el líder del grupo y el principal instigador de sus desgracias. Aquel joven de 26 años se creía intocable, convencido de que nada ni nadie podría hacerle frente. Pero Daniel se encargó de demostrarle lo contrario. Sin titubeos, se acercó con la escopeta bien sujeta y, sin mediar palabra, le disparó a quemarropa por encima del pecho. Neuri cayó al suelo de inmediato, agonizando, apenas capaz de respirar. Intentó moverse, quizás hasta pedir piedad, pero no tuvo oportunidad. Antes de que pudiera emitir un solo ruego, Daniel apretó el gatillo una vez más. El segundo disparo fue definitivo. Neuri Caraballo dejó de ser una amenaza en el acto. El siguiente en la mira de Daniel fue Fernando Joeni de Mota, de 26 años. Al presenciar cómo el ebanista había eliminado a Neuri en cuestión de segundos, intentó huir desesperadamente. Pero era demasiado tarde. Daniel ya lo tenía en su línea de tiro y con la precisión de alguien que había cazado presas mucho más ágiles, le disparó en la espalda. Fernando cayó al suelo de inmediato. Aunque luchó por mantenerse con vida, arrastrándose y pidiendo ayuda, la falta de atención médica selló su destino. Minutos después, su cuerpo quedó inerte en la calle. El siguiente nombre en la lista negra era Eliezer Mota García. A diferencia de sus compañeros, tuvo la suerte de anticipar el ataque del ebanista por unos instantes, lo que le permitió reaccionar antes de ser un blanco fácil. Sin embargo, no salió ileso. Un disparo en el costado derecho de su torso le fracturó varias costillas, pero contra todo pronóstico, logró escapar y refugiarse en su casa. Al llegar allí, su hermano, Gamaliel Mota García, salió alarmado al verlo herido. Aunque no formaba parte del grupo de acosadores, conocía a Daniel desde hacía años, y convencido de que podría razonar con él, decidió intervenir. Pensó que, con su reputación de hombre trabajador y respetado en el barrio, podría calmarlo y detener la matanza antes de que se cobrara más vidas. Con esa intención, Gamaliel salió a la calle en busca del ebanista. Apenas lo tuvo frente a él, levantó los brazos en señal de paz y le pidió que se tranquilizara. Trató de razonar con él, de convencerlo de que cesara su ataque. Pero para Daniel, cegado por la ira y el rencor acumulado, Gamaliel no era más que otro cómplice de su sufrimiento. No importaba su historia, ni su intento de mediación. Sin titubear, le disparó sin darle oportunidad de defenderse. La bala acabó con su vida en el acto, dejando huérfano a un niño de apenas 1 año. Por otro lado, uno de los principales objetivos de Daniel era un tal Dani, aquel que se había burlado de él, desafiándolo a usar su escopeta. Sin embargo, el destino le sonrió. Dani había abandonado el lugar apenas 5 minutos antes de que la masacre comenzara. Al enterarse de que el ebanista lo estaba buscando, no dudó en esconderse, evitando así lo que habría sido una muerte segura. Para este punto, Daniel no pudo seguir con su plan debido a que uno de sus vecinos, apenas unos minutos después del ataque, había llamado al 911. Al notar la llegada de las autoridades al barrio, decidió actuar con rapidez. En lugar de intentar huir, se atrincheró en su taller, preparándose tanto física como mentalmente para lo que estaba por venir. No tenía la menor intención de rendirse sin luchar. Para él, la policía representaba el mismo sistema que lo había ignorado y burlado cuando pidió ayuda. Ahora, estaba dispuesto a afrontar las consecuencias de su decisión, pero a su manera. Aunque los oficiales que respondieron al llamado no eran los mismos que lo despreciaron en la comisaría, su resentimiento hacia la institución era el mismo. Por ello, apagó todas las luces de su taller
y se posicionó estratégicamente en la oscuridad, listo para sorprender a cualquiera que intentara entrar, sin conocer el peligro que acechaba en su interior. Sin percatarse de la amenaza real, 2 agentes decidieron ingresar al taller para capturarlo. Apenas dieron unos pasos dentro, Daniel abrió fuego sin piedad. El enfrentamiento terminó con la vida del teniente Manuel Moisés Hernández, quien, impulsado por la adrenalina, logró salir gateando del taller. Sin embargo, a pesar de ser trasladado de inmediato al hospital, no logró sobrevivir. El ataque también dejó a varios efectivos heridos, mientras que Daniel, en medio del caos, logró arrebatarle el rifle de asalto AK-47 al teniente Hernández. Este hecho puso en evidencia la falta de preparación de los agentes, muchos de los cuales ni siquiera llevaban chalecos antibalas en una situación de alto riesgo como aquella. Con el ebanista atrincherado y fuertemente armado, la policía intentó forzarlo a salir lanzando gases lacrimógenos al interior del taller. Sin embargo, para sorpresa de todos, estas granadas parecían no afectarle en lo más mínimo, lo que le permitió seguir defendiendo su posición con determinación. Además, contaba con una gran cantidad de municiones, lo que convirtió el enfrentamiento en un conflicto prolongado. Ante la imposibilidad de reducirlo con los recursos disponibles, las autoridades tomaron una decisión drástica: solicitar el apoyo de un equipo SWAT especializado desde Santo Domingo. El equipo SWAT arribó al lugar alrededor de las 10 de la noche, listo para tomar el control de la situación. A pesar de los múltiples intentos por neutralizar a Daniel con diversas estrategias, ninguna parecía dar resultados. Lo único que lograron con éxito fue dispersar a los curiosos con las bombas lacrimógenas, evitando que interfirieran en el operativo. Durante el enfrentamiento, la policía se mantuvo en una posición defensiva, intentando minimizar cualquier baja adicional. Sin embargo, a pesar de las precauciones, un agente SWAT terminó con una herida de bala en su brazo derecho, víctima de uno de los disparos certeros de Daniel, quien aún empuñaba el AK-47 que había tomado de un oficial caído. No obstante, enfrentarse solo contra decenas de agentes acabó por desgastarlo. Para la medianoche, el ebanista ya estaba al borde de sus límites físicos, agotado, sediento y hambriento. Fue entonces cuando, desde el interior de su refugio, su voz resonó entre el silencio. Anunció su rendición y pidió que cesaran el fuego para poder salir. No obstante, cuando finalmente emergió de su taller, aún sostenía su arma en la mano. Ante esto, los oficiales, sin querer arriesgarse a que intentara un último ataque, tomaron una decisión inmediata. Apenas cruzó el umbral, un disparo certero acabó con su vida al instante, poniendo fin a la violenta jornada. Las investigaciones comenzaron de inmediato y pronto se hicieron hallazgos sorprendentes. Entre ellos, se descubrió que en su taller había un snorkel o algún dispositivo similar, lo que explicaba cómo había podido soportar las bombas lacrimógenas sin verse afectado. Este detalle confirmó que Daniel había planeado su resistencia meticulosamente, preparándose para un enfrentamiento prolongado con las autoridades. Desde un principio, parecía claro que para él, la cárcel nunca fue una opción. Pero la mayor revelación llegó cuando la fiscalía revisó el historial de denuncias presentadas por Daniel. Contra todo pronóstico, encontraron solo una denuncia registrada oficialmente. Sin embargo, personas cercanas al ebanista aseguraron que él había reportado los robos y el acoso en múltiples ocasiones. Esto dejó en evidencia un grave fallo en el sistema. Las autoridades con las que trató nunca se molestaron en registrar formalmente sus denuncias, lo que dejó a Daniel completamente desamparado y alimentó el resentimiento que lo llevó hasta ese punto. Como suele suceder en estos casos, Obeida Caravaggio, tía de Neuri Caravaggio, no tardó en pronunciarse tras la muerte de su sobrino. En sus declaraciones, insistió en que él era un muchacho inocente, ajeno a cualquier actividad delictiva y, mucho menos, al acoso contra el ebanista. Además, trató de desviar la responsabilidad hacia Fernando Joenny de Mota, otro de los fallecidos, asegurando que Daniel lo había matado primero y luego disparó contra Neuri, solo para no dejar testigos. Sin embargo, la versión de Obeida
fue rápidamente desmentida por varios vecinos de la zona, quienes conocían la verdadera reputación de Neuri y su grupo. Como suele pasar en muchas partes de Latinoamérica, donde las investigaciones policiales suelen ser deficientes, la opinión de la comunidad se convirtió en una fuente clave para entender lo ocurrido. Y aunque el estallido de violencia de Daniel fue brutal, lo cierto es que su reputación en el barrio seguía siendo más favorable que la de aquellos a quienes atacó. Este caso dejó en evidencia una realidad incómoda. Cuando no hay una autoridad efectiva ni una educación que promueva el respeto por la ley, la sociedad tiende a volverse más salvaje. Daniel se vio obligado a tomar una decisión extrema porque entendió que nadie vendría a ayudarlo. Sin embargo, esta forma de hacer justicia por mano propia rara vez termina bien, ya que puede arrastrar consigo a personas que no tenían una implicación directa en el problema. Y lo peor es que, cuando la situación se desborda en tragedia, es entonces cuando las autoridades reaccionan, pero casi siempre es demasiado tarde. La verdadera solución para prevenir este tipo de episodios no radica en la violencia, sino en un sistema de justicia eficiente y una educación que enseñe el respeto a las normas y la convivencia pacífica. Por otro lado, para la familia de Gamaliel Mota, esta tragedia fue especialmente dolorosa. En particular, para su hermano Eliezer, quien tendrá que cargar con el peso de saber que Gamaliel murió intentando protegerlo. No solo se apagó la alegría en su hogar, sino en toda la comunidad. El impacto de la matanza fue devastador para el barrio. La sangre derramada en sus calles dejó una cicatriz imborrable. Lo que antes era una comunidad donde la vida transcurría con cierta normalidad, ahora se ha convertido en un lugar donde cualquier movimiento extraño se percibe con desconfianza. Todo esto se originó por un acoso incontrolado que, ante la indiferencia de las autoridades, desembocó en un estallido de violencia que dejó un saldo de 5 muertos y 7 oficiales heridos. ¿Qué piensas sobre las acciones de Daniel? ¿Fue una venganza justificada o simplemente una pérdida de control lamentable? Si estuvieras en la situación de Daniel, ¿qué harías diferente para resolver el problema? Según tu opinión, ¿quién tiene la mayor responsabilidad en este caso? ¿Crees que la policía actuó demasiado tarde para detener la violencia? ¿Qué dice este caso sobre la sociedad y el sistema judicial del lugar donde ocurrió el crimen? En tu opinión, ¿Daniel es un asesino o una víctima de las circunstancias? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal.